Hola hermanos, es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes en el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie en el Nuevo Testamento, mirando un resumen de la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan. Y antes de comenzar, permíteme guiarnos en una breve oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, es un privilegio escudriñar tu palabra de Dios, tu palabra, Señor. Gracias por esta primera carta de Juan. Gracias por la enseñanza que nos traes por medio de ella. Te rogamos, Padre, que ilumines nuestras mentes por tu Espíritu Santo, que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado a través de tu santa palabra. Guíame, Señor, para que pueda enseñar tu palabra con claridad, con denuedo, con el poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Excelente, hermanos. Entonces, vamos a comenzar mirando un poco sobre el trasfondo de esta primera carta de Juan antes de mirar el mensaje de la carta. Sabemos que el autor de primera de Juan es el apóstol Juan. Él escribió 5 libros en el Nuevo Testamento, el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según Juan, las 3 epístolas o cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y también el último libro del Nuevo Testamento, la visión del Apocalipsis. ¿Quiénes fueron los destinatarios o los recipientes originales de esta carta? Eran los creyentes en la iglesia de Éfeso, los cristianos efesios. Algo importante que sabemos acerca de esta carta y el contexto de la iglesia en Éfeso es que algunos habían salido de la iglesia negando el evangelio verdadero. Hay diferentes pistas en la carta misma que indican que varias personas habían salido de la iglesia negando el evangelio de Jesucristo. Entonces, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es importante aclarar que estas personas no perdieron la salvación, no perdieron la vida eterna. Es imposible perder la salvación que uno tiene en Cristo Jesús. Pero al abandonar el evangelio verdadero, al negar a Cristo Jesús, ellos demostraron que nunca habían tenido una fe verdadera. Y vamos a explicar un poco más sobre la importancia de este evento. ¿Cuál fue el propósito entonces de la primera epístola de Juan? Pues el propósito es dar certeza de salvación a los cristianos o a los creyentes verdaderos. Nosotros no tenemos que adivinar o especular sobre el propósito de esta carta. En muchas de las cartas del Nuevo Testamento no se nos da explícitamente la razón por la cual el autor escribió tal carta. Pero en la primera carta de Juan sí tenemos una afirmación explícita, clara, contundente sobre el propósito de la carta. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que nosotros, que somos creyentes verdaderos en Cristo, Dios quiere que sepamos, sin lugar a dudas, de que tenemos vida eterna en Cristo. Es interesante comparar o contrastar el propósito del Evangelio según Juan y esa primera carta de Juan. Sabemos que Juan dice en Juan capítulo 20, versículo 31,
que el propósito de su evangelio fue para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre tuviéramos vida. Entonces, el propósito del evangelio que lleva el nombre de Juan es para que lleguemos a la fe en Jesucristo, a la fe en Jesús como el Hijo de Dios, para que tengamos vida eterna por la fe en su nombre. Entonces, la primera carta de Juan fue escrita a los que ya somos creyentes en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, para que tengamos certeza de la vida eterna en Él, para que tengamos certeza de salvación. A veces cuando le preguntamos a alguien, ¿tú estás seguro de que tienes vida eterna, de que eres salvo, de que tus pecados hayan sido perdonados? Y muchas veces la persona nos responde, no estoy seguro, o en eso voy, o estoy tratando de alcanzarlo, o estoy en eso. La persona nos está diciendo que no sabe si tiene vida eterna o no tiene vida eterna. Y muchas personas incluso creen que no es posible saber en esta vida que tenemos vida eterna o no. Pero la palabra de Dios enseña de manera clara y contundente de que es posible saber, tener certeza si tú eres salvo o no, si tú tienes vida eterna o no, si tú has sido justificado o no. Y lo que el apóstol Juan hace en esta carta es darnos 3 pruebas, 3 evidencias a través de las cuales podemos saber si tenemos vida eterna o no la tenemos. Obviamente esas 3 pruebas no son un examen de múltiples opciones. Juan no está diciendo, bueno, tú puedes escoger una de las 3, no. Todas las 3 evidencias tienen que estar presentes en tu vida para tener la certeza de vida eterna, para tener la seguridad de salvación. Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo vida eterna o no? 3 pruebas. Una prueba doctrinal, una prueba moral y una prueba social. En otras palabras, las 3 pruebas, las 3 evidencias son la fe, la obediencia y el amor. Entonces, la prueba doctrinal. ¿Creo el evangelio verdadero de Cristo Jesús? Si una persona no cree el evangelio verdadero de Cristo Jesús, no tiene vida eterna. Si una persona sí cree el evangelio verdadero de Jesucristo, sí tiene vida eterna. Es así de sencillo. La prueba moral, la obediencia. ¿Obedezco a Dios como mi nuevo estilo de vida? Por naturaleza, nadie quiere obedecer al Señor. Queremos autonomía, queremos ser nuestra propia ley. Queremos seguir según nuestras propias reglas. Pero una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, una persona en la cual habita el Espíritu de Dios, quiere obedecer al Señor. Tiene un nuevo estilo de vida que es obediencia a Dios. Y la última prueba es lo que llamamos la prueba social, el amor. ¿Tengo amor por mis hermanos en la fe? Y lo que vamos a hacer es mirar cada una de estas pruebas en más detalle, mirando los textos bíblicos de Primera de Juan, para ir explicando en más detalle lo que el apóstol Juan quiere decir con estas 3 pruebas o evidencias de que tenemos vida eterna. Pero antes de comenzar con la primera prueba, permíteme mencionar 2 cosas adicionales que nos van a ayudar en ese progreso de resumir la primera carta de Juan. En primer lugar, la enseñanza de Primera de Juan es cíclica, no lineal. Es cíclica, no lineal. Muchas veces en la enseñanza del apóstol Pablo en sus epístolas hay una doctrina o una enseñanza que es lineal. Se empieza con la fe, luego se mueve la obediencia, luego se mueve
al amor. Hay una secuencia lógica ordenada que va de A a B, a C, a D. Pero la primera carta de Juan no es así, es cíclica, es como un círculo. Entonces, el apóstol Juan repite las mismas verdades varias veces. Empieza hablando de la fe, luego habla de la obediencia, luego habla del amor, luego regresa a hablar de la fe, y luego habla de la obediencia otra vez, y luego habla del amor otra vez, y luego habla de la fe otra vez, y luego habla del amor otra vez. Entonces, el apóstol Juan es como si estuviera yendo en círculos, repitiendo las mismas verdades en diferentes formas, vez tras vez, para que se nos quede en la mente. Entonces, cuando tú estás leyendo la primera carta de Juan, te vas a dar cuenta, wow, el apóstol Juan ya habló de este tema. Sí, en el capítulo 2 habla del amor, en el capítulo 3 habla del amor, en el capítulo 4 habla del amor, y en el capítulo 5 habla del amor. Así que esa repetición no debe confundirnos. Juan no está hablando de temas totalmente distintos, sino que está hablando de las mismas 3 temas, pero de manera repetida, profundizándose un poco más cada vez. La segunda cosa que podemos notar sobre la escritura del apóstol Juan en esta carta es que él escribe en blanco y negro. Y no estoy hablando del color del pergamino ni el color de la tinta. Lo que estoy diciendo con eso de blanco y negro es que él usa contrastes muy fuertes sobre la vida. El apóstol Juan no escribe con mucho gris. Él dice, o estás en la luz o estás en las tinieblas. O tienes vida o tienes muerte. O conoces a Dios o no conoces a Dios. No hay hermanos, no hay medios cristianos. No es posible tener media vida eterna. O una persona tiene vida eterna o no la tiene. O una persona es salvo o no es salvo. O una persona es justificado o es condenado. Entonces vamos a ir mirando que Juan escribe con contrastes muy fuertes para demostrarnos no podemos estar en la cerca. Tenemos que estar seguros de que tenemos vida eterna, 100% ciertos. Entonces, la primera prueba es la prueba doctrinal. Y estos apóstatas, estos falsos cristianos que habían salido de la iglesia en Éfeso, empezaron a negar el evangelio verdadero. Parece que en algún momento ellos habían afirmado la verdad del evangelio, habían sido bautizados, habían llegado a ser miembros de la iglesia en Éfeso, pero en algún momento dado comenzaron a negar públicamente el evangelio verdadero. Y ellos negaron 2 verdades esenciales del evangelio: la encarnación verdadera de Jesucristo y la muerte expiatoria de nuestro Señor y Salvador. Entonces negaron la encarnación y la muerte expiatoria de Cristo, 2 eventos históricos que son indispensables a la historia del evangelio. Hermanos, el evangelio no es un mito, no es una leyenda, no es una fábula, no empieza con había una vez en una tierra lejana, no. El evangelio consiste de relatos históricos que hace 2000 años el Hijo Eterno de Dios se encarnó, se hizo hombre, nació en la ciudad de Belén. Más o menos a los 30 años empezó su ministerio público siendo bautizado por Juan el Bautista, haciendo milagros, echando fuera demonios, cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Luego, después de 3 años de ministerio público, fue ejecutado
en una cruz romana por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó al tercer día, luego ascendió después de 40 días al cielo para sentarse a la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas. El Evangelio consiste de relatos históricos, eventos históricos. Y si una persona niega estos eventos históricos, está negando el Evangelio verdadero. ¿Y por qué esos falsos cristianos llegaron a negar la encarnación y la muerte expiatoria de Jesucristo? La negaron por su creencia filosófica en lo que se llama el dualismo. La idea del dualismo es que divide el mundo en dos partes. Lo material por un lado y lo espiritual por otro lado. Y los dualistas, que a veces también son conocidos como gnósticos, ellos creían que lo material es malo y que lo espiritual es bueno. Ellos llegaron a negar por esa creencia falsa que Cristo tuvo un cuerpo de sangre y carne. Entonces ellos razonaban, si todo lo material es malo, y sabemos que no lo es, porque Dios es el que hizo lo material, Él es el que creó un universo de materia, así que lo material en sí no es malo, por eso el dualismo es una filosofía falsa, pero ellos razonaban, si lo material es malo, entonces el Cristo no puede tener un cuerpo material, no puede tener un cuerpo como el nuestro de sangre y carne. Así que comenzaron a negar la verdadera encarnación de Cristo. Decían que su encarnación solamente fue de apariencia. Es la antigua herejía del docetismo, que Cristo solo parecía ser un hombre, pero no lo era de verdad. Entonces negaron la encarnación de Cristo. Y por eso también negaron su muerte expiatoria en la cruz por nuestros pecados. Porque si Cristo no tenía un cuerpo verdadero, obviamente no pudo haber muerto en la cruz. Un espíritu sin cuerpo no puede morir. Así que esos falsos cristianos negaron dos de los eventos más importantes que componen el Evangelio, la encarnación y la muerte expiatoria de Cristo. Y obviamente también negaron su resurrección y su sepultura, porque si no había muerto en la cruz, no tenía que resucitar. Así que, hermanos, el apóstol Juan, en esa primera carta, enfatiza la necesidad de creer en la encarnación y muerte sustitutiva de Cristo Jesús en nuestro lugar. Si Cristo Jesús no se hubiera encarnado de verdad, no podría haber dado su vida en la cruz por nuestros pecados. No hay expiación de pecados sin la encarnación de Jesucristo. Ahora miremos la evidencia bíblica en 1 de Juan sobre esa prueba doctrinal. El apóstol Juan comienza su carta diciendo esas palabras. 1 de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces el apóstol Juan comienza la carta afirmando la realidad de la encarnación de Jesucristo. Juan, hablando de sí mismo y de los otros apóstoles, afirma que habían oído a Jesucristo con sus propios oídos.
le habían visto con sus propios ojos, le habían contemplado, le habían palpado o tocado con sus propias manos. El cuerpo de Cristo Jesús no fue ficticio. Jesús de Nazaret no era un fantasma, no era solamente un espíritu. Él tenía un cuerpo verdadero. Era una encarnación verdadera. El Hijo eterno de Dios, que es igual a Dios en todo sentido, se hizo hombre de verdad hace 2000 años. Es lo que el apóstol Juan ya había afirmado en el prólogo, en el principio del evangelio que lleva su nombre. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el verbo, Jesucristo, siempre ha sido Dios, siempre ha existido desde antes que la creación del mundo. Y de hecho, Él es el que hizo todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero luego el apóstol Juan dice, y aquel verbo, Juan 1:14, fue hecho carne, se hizo carne, fue hecho hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Dios el Hijo, el que siempre ha sido Dios, hace 2000 años llegó a ser un hombre verdadero, con un cuerpo verdadero. El apóstol Juan sigue enfatizando este tema. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Yo les decía que el apóstol se repite mucho y estamos viendo evidencia de eso. En el primer capítulo, ahora en el segundo. Dice en Primera de Juan 2:21, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Los creyentes verdaderos que habían permanecido en la iglesia de Éfeso, sí conocían el evangelio verdadero y lo creían. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es imposible tener a Dios sin tener a su Hijo Jesucristo. Es imposible conocer a Dios sin conocer a su Hijo Jesucristo. Es por eso que los mormones y los testigos de Jehová no son cristianos verdaderos, porque niegan la verdad sobre la plena deidad del Señor Jesucristo. Es por eso que los musulmanes no conocen al Dios verdadero, porque no se acercan a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pero es necesario creer la verdad sobre la venida y la encarnación del Hijo de Dios. Por eso, en 1 de Juan capítulo 4, el apóstol dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy día es lo mismo, hay muchos falsos profetas por todos lados. Y detrás de cada profeta, detrás de cada predicador, detrás de cada maestro, es un espíritu. O es el espíritu de Dios, o es el espíritu del anticristo. Esas son las únicas dos opciones. ¿Y cómo podemos saber si el profeta, si el predicador, si el maestro es verdadero? ¿Cómo podemos saber si realmente está hablando por el poder del Espíritu de Dios? Juan dice en el versículo 2 del capítulo 4, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ahí está, una encarnación verdadera. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces, si una persona
está enseñando herejías sobre la persona o la obra del Señor Jesucristo, es un falso maestro, es un falso profeta, es un falso predicador. Porque el Espíritu de Dios nos guía a enseñar la verdad sobre la persona y la obra de Jesucristo, su plena deidad, su plena humanidad, su encarnación verdadera, su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección poderosa. El Espíritu Santo guía a los maestros y predicadores verdaderos a enseñar la verdad sobre la persona y obra del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan también enfatiza la importancia de la muerte expiatoria de Cristo Jesús, su muerte en nuestro lugar como un sustituto tomando nuestro castigo que merecemos a causa de nuestros pecados. En 1 de Juan 5:6, él dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Parece que estos falsos maestros, los falsos cristianos, estaban diciendo que Jesucristo sí había sido bautizado con agua, pero no había derramado su sangre en la cruz, es decir, no había muerto en nuestro lugar. Por eso el apóstol Juan enfatiza que Cristo vino no solo por agua, es decir, no solamente se bautizó, sino también derramó su sangre, dio su vida, murió por nosotros en la cruz. Por eso el apóstol dice 2 veces en la carta que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nosotros no usamos ese término propiciación mucho hoy día. Pero ese término es importante porque es bíblico. Y la palabra propiciar significa satisfacer o apaciguar la ira santa de alguien. En este caso, cuando Cristo derramó su sangre muriendo en la cruz, Él propició, Él satisfizo, Él apaciguó y aplacó la ira santa de Dios hacia los pecados de todos los que confían en su nombre. Entonces, hermanos, tenemos que creer en la encarnación verdadera de Cristo, pero no solo eso, sino también en su muerte expiatoria en la cruz. Ahora, ¿cuál es una aplicación para nuestros tiempos? Hoy día en Latinoamérica hay pocos que nieguen la encarnación y la muerte expiatoria de Jesucristo, especialmente por la influencia del catolicismo romano, por la influencia de la iglesia evangélica. La mayoría de los latinos creen que Jesucristo se encarnó, se hizo hombre hace 2000 años. La mayoría de los hispanos creen que Cristo Jesús murió en la cruz hace 2000 años por nuestros pecados. Sin embargo, eso no significa que la mayoría de las personas creen el evangelio verdadero de Jesucristo. Porque lo que se niega hoy es que la salvación es solo por la gracia de Dios, no por nuestros propios méritos. Se niega que la salvación es solo por medio de la fe en Cristo Jesús, no por nuestras buenas obras. La gente dice cosas como, el que peca y reza empata. Yo hago unas cosas malas, luego hago unas cosas buenas, y así me quedo empatado y Dios me acepta. Otro dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Incluso piensen que es un versículo bíblico. Piensen, si yo me ayudo a mí mismo haciendo buenas obras, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, siendo un buen prójimo, Dios me va a ayudar y me va a bendecir. Mis hermanos, ustedes saben que esas 2 frases son totalmente falsas. Dios en su palabra no pide una obediencia de a medias.
Él no dice, ok, ustedes tienen que hacer la mitad de cosas buenas y la mitad de cosas malas y les voy a bendecir. No. La palabra de Dios, la ley de Dios exige obediencia perfecta. La Biblia dice en Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un solo punto se hace culpable de todos. Por un solo pecado somos culpables y dignos de condenación eterna y todos hemos pecado. La gente dice, bueno, nadie es perfecto, pero no importa porque Dios va a perdonar. Nadie es perfecto, es cierto, todos somos pecadores. Y el problema es que Dios es tan justo, tan santo, que no pasa por alto el pecado. Y Dios va a enviar a las personas al infierno por sus pecados. Y no podemos salvarnos a nosotros mismos de ese pecado. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús vino para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. El Hijo de Dios se hizo hombre a fin de guardar perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y sufrir el castigo por nuestros pecados en la cruz. Entonces el Evangelio es que Cristo Jesús hizo por nosotros lo que jamás podemos hacer. No es ayúdate que yo te ayudaré. Cristo vino a hacer la obra por nosotros que nunca podríamos hacer nosotros mismos. La salvación no es una mezcla de mi obra y su obra. Es 100% la obra de Cristo. Así que la pregunta clave de hoy cuando anunciamos el Evangelio es esto. ¿Cómo puedo recibir los beneficios de la obra consumada de Cristo Jesús? La gente sí cree en la encarnación, sí cree que Cristo murió en la cruz, sí cree que Cristo resucitó de los muertos al tercer día. Pero lo que tenemos que enfatizar es cómo podemos recibir los beneficios de esa obra. Cómo podemos recibir la aplicación que es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y la respuesta bíblica, que también se enfatiza en la primera carta de Juan, es que es solo por medio de la fe en Cristo. No por fe más obras, no por fe más nuestra moralidad, no por fe más nuestra religiosidad, no por fe más nuestra asistencia a la iglesia, no por fe más nuestras buenas obras, no por fe más nuestro amor, solo por la fe, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, la parte del evangelio que la gente niega hoy no es la encarnación por lo general, no es la muerte de Cristo por lo general. Lo que niegan es la aplicación. ¿Cómo podemos recibir el perdón de pecados y vida eterna? Y tenemos que seguir enseñando y insistiendo que es solo por la fe en Cristo, no por nuestras propias obras y méritos. Así que si tú crees el evangelio verdadero, que Cristo Jesús se hizo hombre y vivió tu vida, murió tu muerte y venció el pecado, el diablo y la muerte por su resurrección, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú tienes vida eterna. Esa es la primera prueba. ¿Crees el evangelio verdadero? La segunda prueba es una prueba moral, una prueba moral. Los falsos cristianos, los apóstatas, negaban la necesidad de vivir en obediencia a Dios. Mis hermanos, la falsa doctrina siempre minimiza la importancia de la santidad. Podemos ver en muchas iglesias falsas que el liderazgo de la iglesia no vive en santidad y pureza delante de Dios. Tiene varias mujeres, son personas llenas de avaricia, solo están pidiendo dinero, son personas que viven en lujuria y codicia, son personas que realmente no viven según la palabra de Dios. Enseñan un libertinaje creyendo que la gracia de Dios es una licencia a seguir pecando.
Y parece que estos falsos cristianos también estaban negando la importancia de obedecer los mandamientos de Dios. Es por eso que el apóstol Juan tuvo que enfatizar la necesidad de demostrar una vida transformada por el Evangelio. Hermanos, es imposible haber nacido de nuevo en Cristo sin tener un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida que es obediencia a los mandamientos de Dios. Los creyentes verdaderos obedecen a Dios de manera habitual. Vamos a ver que no son perfectos en esta vida, pero su vida ha sido cambiada de tal manera que empiezan a obedecer a Dios. Es por eso que Cristo decía en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y echamos fuera demonios en tu nombre y hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor. Pero ¿qué les responderá Cristo? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Nunca tenían una fe verdadera y la evidencia es porque no vivieron en obediencia a mi palabra, no hicieron la voluntad de Dios. Hermanos, una fe verdadera se manifiesta en una obediencia habitual a los mandamientos de Dios. Miremos la evidencia bíblica en 1 de Juan, comenzando en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco a Dios, la persona dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. De nuevo, Juan está pintando con colores fuertes, blanco y negro. O le conoces o no le conoces. ¿Cómo puedo saber si le conozco a Dios? Si mi estilo de vida es guardar sus mandamientos, si mi deseo más profundo es obedecer su palabra. En el primer capítulo, versículos del 5 al 7, y este es el mensaje que hemos oído de él, de Cristo Jesús, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Obviamente la luz se refiere a lo puro, lo bueno, y las tinieblas se refieren a lo impuro, a lo malo. Si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una persona puede decir que está en la luz, es fácil decirlo, pero si no anda en la luz, ¿qué es? Es un mentiroso que no practica la verdad y no conoce a Dios. La explicación más larga en 1 de Juan sobre la importancia de obedecer al Señor está en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 2 al 9. El apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo regrese en gloria, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. En otras palabras, si tú tienes la esperanza de que un día cuando Cristo vuelva, tú serás perfectamente puro en Cristo. ¿Cómo debes de vivir ahora? En pureza, en santidad, en obediencia. Si tú vas a vivir en pureza para siempre, ¿por qué no comiences ahora? Si tú vas a vivir en santidad por toda la eternidad en semejanza a Cristo, ¿por qué no empiezas a vivir en santidad? Hermanos, tenemos que vivir cada día en pureza a la luz de aquel día final. Juan sigue diciendo en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, el pecado es desobedecer la ley de Dios, no guardar sus mandamientos. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo vino para quitar nuestros pecados, para perdonarnos y salvarnos del poder del pecado. Y Cristo no tiene pecado en Él, nunca ha pecado. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y vamos a ver que cuando dice no peca, no está diciendo que nunca peca. Lo que está diciendo es que su estilo de vida ya no es pecar. Ya no es lo que quiere hacer, ya no es el mayor anhelo de su corazón. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Si tú has sido justificado solo por la fe en Cristo y Dios te ha acreditado la justicia perfecta de Cristo a tu cuenta, ¿cómo debes vivir? En justicia. Si Dios ya te ha declarado justo, tu estilo de vida ahora debe ser justicia. Versículo 8, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es decir, no puede continuar en un estilo de vida pecaminoso. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Si tú has nacido de Dios, tu manera de vivir tiene que cambiar y va a cambiar. Y si no hay un cambio, es porque no has nacido de nuevo. Si no hay una transformación en tu vida, no tienes nueva vida. Tú dices, pero pastor, yo he sido cristiano por 20 años, o yo he sido miembro de la iglesia por 15 años, o yo hice la oración hace 10 años, así que yo sé que soy cristiano. Pero si tú no vives en obediencia a Dios, si tu estilo de vida no es obedecer los mandamientos de Dios, no importa cuándo te hiciste miembro de la iglesia, no importa cuál oración repetiste, si no hay un cambio en tu vida, tú no tienes nueva vida en Cristo. Sin embargo, eso no implica perfeccionismo. Los creyentes verdaderos no son perfectos en esta vida. Aunque nuestro estilo de vida ha cambiado, no somos perfectos, todavía nos caemos en pecado. No podemos enseñar 1 de Juan capítulo 3 como si estuviera enseñando perfeccionismo. Porque en 1 de Juan capítulo 1, el apóstol hace claro que no está hablando de perfeccionismo. Y la palabra de Dios no se contradice. Entonces, ¿qué dice 1 de Juan 1:8 hasta el 2:2? Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién engañamos? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, jamás debemos decir que somos perfectos en esta vida. Todavía pecamos. Y muchas veces pecamos de a diario. Por eso cuando confesamos, tenemos que confesarlo, reconocerlo y renunciarlo, sabiendo que en Cristo Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué dice el capítulo 2, versículo 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que sigamos pecando. Yo no quiero seguir pecando. Si tú estás en Cristo por la fe, tú no quieres seguir pecando tampoco. Los cristianos verdaderos no quieren pecar, no es su deseo más profundo. Pero a veces sí pecamos. A veces sí nos dejemos guiar por nuestros deseos carnales. ¿Qué hacemos cuando pecamos? La Biblia dice en 1 de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Hermanos, cuando nos caemos en pecado, no tenemos que tirar la toalla.
No tenemos que dudar nuestra salvación porque todavía luchamos con el pecado y todavía pecamos. Cuando caemos en pecado, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados y seguir confiando en la sangre de Cristo. Seguir confiando en ese abogado de defensa que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú no eres justo. Yo no soy justo. No hay justo ni siquiera uno. Pero Cristo Jesús sí es justo. Él es el único que ha guardado perfectamente la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba. Y Él lo hizo en nuestro lugar. Y no solo eso, en la cruz, Él es el que derramó su sangre, sufriendo el castigo completo de Dios por cada una de nuestras iniquidades. Así que si tú estás luchando con el pecado, eso no es una evidencia de que no conoces a Dios. Al contrario, la batalla contra el pecado es la evidencia que sí conoces a Dios. Los incrédulos no están luchando con el pecado, están entregados por entero a una vida de maldad. Solamente los creyentes en Cristo están luchando con el pecado. Y cuando caen en pecado, lo confiesan, se arrepienten y siguen aferrados a la cruz de Cristo como su única esperanza de perdón y limpieza. Así que, hermanos, no se engañen. Los creyentes verdaderos no son perfectos en esta vida. Una aplicación para nosotros hoy día. Hay muchos que creen que alguien puede tener certeza de salvación o certeza de vida eterna solamente porque repitió una oración o pasó al frente de la iglesia o levantó la mano en una campaña sin que haya transformación de su vida. La persona dice, bueno, yo ya hice la oración, yo estoy seguro de que soy salvo, ya me bauticé, y yo tengo vida eterna, estoy seguro porque yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Pero si no hay un cambio de vida en esa persona, no debe tener certeza de salvación. Y no estamos hablando de perfeccionismo, estamos hablando de transformación, de una nueva vida. Hermano, la Biblia enseña que somos salvos solo por la fe en Cristo, pero no por una fe que esté sola. Es decir, la fe verdadera produce obediencia a Dios como un nuevo estilo de vida. Los buenos árboles producen buenos frutos. Si no hay nuevo fruto en tu vida, no tienes un nuevo corazón. Si no hay un cambio de vida, la persona no tiene vida en Cristo. Pero yo espero, hermanos, que los que me estén escuchando, la mayoría pueden ver evidencia de que Dios sí ha transformado su vida y ahora quieren obedecer al Señor. Si tú quieres obedecer a Dios y tu anhelo más ferviente es guardar sus mandamientos, puedes estar seguro de que tienes vida en Cristo. La última prueba es lo que llamamos la prueba social, la prueba del amor. Obviamente los falsos cristianos no mostraron amor cuando salieron de la iglesia y abandonaron a los creyentes verdaderos y empezaron a acusarles de creer un evangelio falso. Es por eso que el apóstol Juan tiene que enfatizar que el amor por nuestros hermanos es una gran evidencia de que hemos nacido de nuevo. No solo la fe en Cristo y su evangelio, no solo la obediencia a los mandamientos de Dios, sino también el amor. Y de hecho, el amor es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Es por eso, hermanos, que es tan importante pertenecer a una iglesia local, ser miembro de una iglesia local donde tú puedes amar a tus hermanos en la fe. Si tú no quieres ser parte de una iglesia local, si no quieres congregarte con otros cristianos para alabar al Señor y animarse mutuamente en la fe, yo dudo seriamente de que tienes vida en Cristo. Porque una persona que ha nacido de nuevo quiere congregarse con otros cristianos y quiere demostrarles a ellos el amor de Cristo que ha recibido. Ahora miremos la evidencia bíblica en 1 de Juan, comenzando en el capítulo 2, versículo 9. Él dice, el que dice está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Para estar seguros de que estamos en la luz de Cristo, tenemos que demostrar amor a nuestros hermanos. Y tal vez tú dices, bueno, yo no aborrezco a los hermanos. Pero si tú no te quieres congregar con los hermanos, eso es una forma de aborrecerlos. Si no los quieres ver, si no quieres orar con ellos, si no quieres tomar la cena del Señor con ellos, si no quieres participar en escuchar la exposición de la palabra con ellos, eso es odio. El amor quiere pasar tiempo con los hermanos, animándose mutuamente y adorando al Señor. Por eso Juan dice en el capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Por haber repetido una oración? ¿Por haber aceptado a Cristo en el corazón? No. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y Juan dice más adelante en el capítulo 3, versículo 8, que ese amor no solo debe ser de lengua y de palabras, sino de hecho y en verdad. Si alguien ve a su hermano que tiene necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo puede el amor de Dios permanecer en esa persona? Hermanos, tenemos que demostrar que hemos pasado de muerte a vida al mostrar amor a nuestros hermanos en la fe, especialmente a los que están en nuestra iglesia local. La explicación más larga sobre la importancia del amor viene en el capítulo 4. Son algunos de los versículos más hermosos en toda la Biblia. Comencemos leyendo en el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si una persona no ama a sus hermanos, es imposible que haya nacido de Dios. Es imposible que conozca a Dios. Dios es amor. Dios siempre ha disfrutado de la comunión de la Santa Trinidad. El Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, el Padre y el Hijo amando al Espíritu Santo. Dios mismo en la comunión de la Trinidad siempre ha tenido una comunidad de amor perfecto. Pero ese amor de Dios se ha manifestado para con nosotros también. Miren el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, para que tengamos vida por Él. Hermanos, no hay mayor demuestra de amor en que Dios haya enviado a su único Hijo a darnos vida. ¿Y cómo nos dio vida? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La cruz de Cristo es el mayor despliegue de amor en la historia del mundo. Pablo dice en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La esencia del amor no es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Él nos amó a nosotros. Envió a su único Hijo a satisfacer su ira, muriendo en nuestro lugar en la cruz a causa de nuestros pecados. Esa es la esencia del amor. ¿Cuál es la aplicación? Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos, seguidores de Cristo, un Cristo que nos ha amado de esa manera tan evidente y tan profunda? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no mostramos amor los unos a los otros?
La marca distintiva de los cristianos es el amor. Cristo mismo decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. En esto sabrán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tenéis amor los unos por los otros. La mayor manera de demostrar que somos discípulos de Jesucristo es en nuestro amor los unos por los otros. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Dónde más vemos esa frase del versículo 12? Nadie ha visto jamás a Dios. Lo vemos en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 18. Ahí el apóstol Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo Jesús en su encarnación hizo visible al Dios invisible. En su ministerio público, en su muerte en la cruz, Cristo hizo visible el amor del Dios invisible. Pero ¿cómo se hace visible el amor del Dios invisible hoy día? A través de nuestro amor. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nosotros amamos los unos a los otros, su amor se ha perfeccionado, se ha completado en nosotros. Hermanos, eso es impresionante. Nuestro amor los unos por los otros hace visible el amor del Dios invisible. Vamos a concluir con el final del capítulo 4. ¿Por qué nosotros amamos? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando tú tienes gratitud por el amor de Dios en Cristo, tú quieres amar a Dios y amar a los demás y especialmente a tus hermanos en la fe. Si tú no quieres amar a otros, es porque se te ha olvidado el gran amor que Dios tiene para contigo en Cristo Jesús. Por eso Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una pregunta, ¿has pasado la prueba? ¿Has pasado las pruebas? Las 3 pruebas, la doctrinal, la moral, la social. ¿Tú tienes una fe verdadera? ¿Tú obedeces a Dios como tu nuevo estilo de vida? ¿Tú tienes amor por tus hermanos en la fe? Si la respuesta es sí, gloria a Dios, puedes estar seguro de que tienes vida eterna. Y espero que la mayoría de los que me estén escuchando sí saben que tienen vida eterna por la fe en Cristo. Pero si no has pasado las pruebas, te ruego a venir a Cristo ahora mismo, en arrepentimiento y fe, reconociendo tus pecados, reconociendo que Cristo vivió tu vida y murió tu muerte. Ven a Cristo ahora mismo y Él te dará un nuevo corazón que quiere obedecer a Dios y amar a los demás. Ven a Cristo, ven ahora, y Él te salvará y te dará vida eterna. Amén.